Buenos días, compañeros de 92. El día de hoy vamos a exponerles sobre la Primera Guerra Mundial. Les habla Omar Naranjo y nos encontramos con mis compañeros Juan Canasto, Yamil Díaz. Bueno, para ponerlos en contexto, vamos a empezar dando un pequeño resumen de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y después de dar este pequeño resumen, los dejaré con mis compañeros para que continúen dando lo que son sus temas o sus puntos de vista. Bueno, para empezar, la Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época. La Triple Alianza contra la Triple Entente. La Triple Alianza era pues como su nombre lo dice, eran pues unos países que se unían. Lo mismo la Triple Entente. Entonces en la Triple Alianza principalmente lo que estaban originalmente era Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y la Triple Entente estaba Rusia, Francia y el Reino Unido. Después Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, debido a un conflicto de interés con el Imperio Austrohúngaro. El enfrentamiento tuvo una principal causa: el imperialismo, es decir, el afán de todos esos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural, la famosa Belle Époque, o la Bella Época en español. Sin embargo, curiosamente, el verdadero origen de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una visita de Sarajevo. El crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como Mano Negra, en respuesta a las políticas expansionistas de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia. Un mes después del suceso del 28 del 7 de 1914, y esta vez desencadenó una reacción en cadena que, para entenderla bien, había que retroceder algunas décadas en la historia. Principalmente Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Finalmente, Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica para evitar que siguiese su avance y conquistara Francia. La ofensiva de esta manera tuvo dos principales frentes: el frente occidental, pues esto significa el oeste de Europa, en este caso sería Alemania contra Francia y Reino Unido, y el oriental, que es al este de Europa, que sería Alemania contra Rusia y Austria-Hungría contra Rusia. Al frente occidental acabarían uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y Reino Unido tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que trataban de llevar aprovisionamientos al Reino Unido. Y la frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras sin movimientos ofensivos relevantes, y el frente oriental en una batalla de caballerías que se terminó por los avances del eje central, Alemania y Austria-Hungría, y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en noviembre del mismo año debido a su debilitamiento en los Balcanes, y Alemania, aunque se adjudicó parte de los territorios occidentales rusos tras su rendición y pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando el armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó a su fin con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado. 5 años justos después del comienzo de la contienda se firmó el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que fue el 28 del 6 de 1919,
obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. Bueno, ya he terminado lo que es el resumen de la Primera Guerra Mundial. Y pues seguramente habrán visto que de fondo ha habido un gameplay pues de un videojuego. Y pues quise poner, o más bien quisimos poner con mi grupo ese gameplay, ya que pues se representaba perfectamente lo que era una guerra mundial, o pues la trataba de simular. Y mi opinión del tema es que es un bastante interesante y pues que no se debe olvidar, ya que pues fue muy importante en la historia de la humanidad, incluso más importante que la Segunda Guerra Mundial, donde participó Adolf Hitler. Y bueno, ya terminando con esto, los voy a dejar ya con mis compañeros y pues con sus temas o sus puntos de vista, lo que vayan a hablar ellos. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Dejó como consecuencia una grave devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Desaparecieron 4 imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se formaron nuevos países, lo que modificó la demografía de Europa Central. No obstante, sus secuelas y descontentos dieron pie a que años más tarde se iniciara la guerra aún más devastadora, caracterizada por el nacionalismo, el fascismo, la instauración del primer Estado comunista, que junto con Estados Unidos y Japón constituyeron las nuevas potencias del mundo. Crisis de julio. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, se generó una crisis política durante el mes de julio, en la cual se estableció la red de alianzas. Bueno, yo voy a dar los personajes. Bueno, Guillermo II de Alemania, Douglas Haig, Ferdinand Foch, John Pershing, Paul von Hindenburg, Mustafa Kemal Atatürk. Estos fueron los personajes más importantes sobre la Primera Guerra Mundial, y sus diversas personalidades marcaron el carácter y el desarrollo de aquella guerra. En esta sección vamos a hablar de las personas que influyeron de una manera u otra de devenir de la Primera Guerra Mundial. No se puede contar la historia sin presentar personas importantes que intervinieron en ella. Algunos de ellos, de estos personajes, estaban al frente del poder cuando estalló uno de los conflictos bélicos más grandes de la historia. ¡Calvo! Fue catalogado como mundial porque involucró a las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en 2 alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, formado por grandes líderes. Bueno, compañeros de 9-2, hemos concluido con este tema bastante interesante de la Primera Guerra Mundial. Y pues nos despedimos, mi servidor, Omar Pro 35. Ya mi día, la buena, parceros. Y Juan Canasto.